porque todo el que vota no es de un partido. Mire, de hecho, creo que en las últimas elecciones cada vez más se ha ido poniendo claro que la mayor parte de los votantes no son miembros de los partidos. fíjate tú, ojalá cuando hagamos un programa sobre comportamiento electoral, ojalá lo hagamos para yo mostrar lo siguiente. Es algo que yo he obtenido en varios años de investigación sobre comportamiento electoral dominicano. Aquí hay lo que se llama, que se da en muchos casos, una población electoral flotante. El concepto viene de las estadísticas y de demografía. Es decir, una masa de electores que no es fiel a ningún partido. No es militante, no está inscrita en ningún partido. Óyeme, esa franja de población electoral flotante, en los últimos 3 elecciones, yo la he calculado entre 500 y 400 mil electores. 400.000 electores, entre 500 y 400 mil electores que te definen las elecciones. Pero eso estamos hablando entonces de quizás una sexta parte de la población que vota efectivamente. Sí. Si asumimos que vota alrededor de 3.500.000, sí, bueno, no los 5 millones y pico que están en el padrón. No, aquí nosotros somos un sistema electoral donde siempre ha votado entre el 65 y el 70% de la población electoralmente hábil. Okay. Sí, entonces de esa población, eso forma, ahora mismo no recuerdo qué porcentaje yo le he calculado, pero son entre medio millón y menos, 400.000, pero te definen las elecciones. Acuérdate que en el 86 sí, Balaguer gana las elecciones por una franja de 20.000 votos. Dígame usted. Sí. Esos 20.000 votitos que lo puso, visto en términos de la presión electoral, los 20.000 votos lo pone el PQD. Entonces, eso era como un 0.5% sí, de los votos efectivos en aquella ocasión. Sí, pero puso, y acuérdate que en un sistema como este, 50% más 1. Sí, exactamente. O sea, podría ser un solo voto puede decidir. Puede definir. Va a generar un gran pleito, Sí, claro, un sí. solo voto, pero Evidentemente. mayor, Bueno, inversamente proporcional. Mira, yo creo que los partidos en eso han estado juiciosos. Acuérdate que en el 2000 Hipólito no sacó el 50% más 1, 49.09%. Sí, faltó bastante. Ya hubo que hacer ahí, tomar una decisión política prácticamente. Pero lo que pasaba era que el contendor más cercano, Danilo, tenía 20 y pico, o sea, la franja era de 20 y tanto por ciento. Yo creo que la decisión fue, a falta de que nuestra legislación electoral para esa circunstancia no especificara el asunto, bueno, pues ya la decisión tenía que ser, digamos que política. No, y de facto fueron juiciosos. Ahora, los partidos políticos siguen siendo el mecanismo, el medio, no solamente, digamos que ideal, sino el medio que institucional, legalmente está establecido para... Somos una democracia de partidos. De partidos, exactamente. Entonces, pero el hecho entonces de que estemos viendo también algunos efectos, sea por alguna de las causas que hemos mencionado anteriormente, o por otras que podríamos ahora entrar en materia, se esté produciendo situaciones de atomización, disgregación, o extinción en algunos casos. Recuerdo esto a propósito de que cuando hablamos en este mismo programa con Belarminio Ramírez, pues precisamente él presentaba mucho la situación del Partido Reformista, su prácticamente extinción. Él prácticamente la decretó. Yo creo que el partido... Su diagnóstico es que ese paciente muere. Sí, y yo lo creo, yo endoso ese criterio. Sí. Yo lo he tenido por años. Y hablaba del hecho de que entonces, en el caso de mucho de lo que era digamos que el sentimiento o el activismo político que se mantuvo tradicionalmente en el reformismo, pasaba de una manera natural al candidato o al presidente Leonel Fernández como figura
clave del Partido de la Liberación Dominicana en el poder. Desde el 2000, y los otros días se los recordaba yo a Héctor Rodríguez Pimentel y a Rogelio Genao. Yo le había dicho, fíjate, el Partido Reformista nunca fue un partido. Y cito aquí que Antún, que acepta que el reformismo no fue un partido, sino que fue un extendido sentimiento alrededor de la figura del doctor Balaguer. Es decir, una frase muy poética. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasó? El Partido Dominicano, que tampoco era un partido, pero era una fuerza social. Balaguer tuvo la visión, que no tuvieron los izquierdistas ni los otros, de ver que esa masa, el trujillismo nucleado en esa estructura, tenía que recomponerse y que requería un liderazgo. Y él se metió como líder, recompuso. Pero él recompuso la cosa en beneficio de una ecuación personal, sí, que es característico de los sistemas caudillistas. Y entonces él durante años tuvo una masa electoral que le fue fiel. Una masa electoral que se podía calcular como base entre el 15%. Acuérdate que los reformistas decían que tenía 400.000 votos en el bolsillo. Yo creo que era un 15%, pero 15% efectivo. Esa masa electoral se hizo leonelista, no peledeísta, leonelista, y eso queda evidenciado que cuando Leonel no es el candidato, esa masa electoral pasa a integrar la población electoral flotante, entonces que se hace más grande y entonces se dispersa más. Se dispersa más. Entonces, en los últimos tiempos, sin esa masa electoral, sin un liderazgo con legitimidad y autoridad que pueda recomponer la sigla Partido Reformista, eso está condenado a desaparecer. Pero, contrario a lo que creen muchos, el sistema está diseñado para 3 partidos. Porque una cosa es el comportamiento del partido y otra cosa es el comportamiento electoral. Cuando tú analizas las elecciones desde 1962 hasta ahora, la cosa se ha popularizado entre 2 candidatos, no entre 2 partidos. Pero actualmente, ahora, en esta parte en este punto de la coyuntura, hay 2 partidos. 2 partidos, porque es que de hecho, aún no viéndolo como extinto o en proceso franco de extinción, sino como una fuerza ya minoritaria, como un partido minoritario, como prácticamente fue y oficialmente declarado por la Junta Central Electoral en las elecciones presidenciales pasadas. El Partido Reformista ha estado jugando, y no quizá el papel de bisagra ya ni siquiera, como dicen, sino ha tenido que irse aliando. Perdido Balaguer, han quedado en la minusvalidez política. Claro, tienen entonces que pasar a ser lo que hacen entonces partidos que sí tradicionalmente han sido llamados pequeños. O sea, han tenido que aliarse. Bueno, y lo de aliarse también es casi un eufemismo, ¿verdad? Buscar unas andaderas electorales. Porque son realmente, han tenido que pegarse como lapas a los partidos que realmente tienen posibilidades dentro del sistema electoral. La figura que tú usas es muy adecuada. Tú usas la pez rémora, que es el pececito que se coloca en el tiburón, le limpia algo. Para aprovechar el boroneo del que se hablaba tradicionalmente. Pero fíjate, a propósito de eso también, recordaba cuando estaba, antes de venir al programa, estaba pensando un poco en la situación y en las expresiones que para el caso del PLD, incluso connotados dirigentes, han utilizado varias veces respecto a la figura de Leonel Fernández como líder, como presidente, no como presidente de la organización solamente, porque eso es un cargo eventual, sino como líder de la organización. Que lo es. Han dicho que él es el principal activo del PLD. Entonces, bueno, a mí se me ocurría pensar en ese momento, ya de cara a unas próximas elecciones que todavía están a bastante distancia, digo yo, bueno, el principal activo, o quizás el único en este caso,